Bendiciones, mis amados. Bueno, estamos narrando todos los acontecimientos que por mucho tiempo hemos entendido como el final del mundo o el final de la existencia, eh, que están narrados por las palabras del Señor y anotados por los apóstoles en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, antes de enfocarnos en otras escrituras. Y es bien importante que no te salgas del contexto de la palabra. O sea, que estés dispuesto solamente a abrir tu corazón y a que la escritura, el verbo de Dios, te hable, te aclare. No quiero manipular tus pensamientos, te lo he dicho desde el principio. Simplemente el deseo mío es que la escritura misma te hable. Y miramos cómo todo empieza con tres preguntas. Mateo hace tres preguntas. ¿Cuándo es la destrucción del templo? Luego de segunda pregunta dice, ¿cuándo será tu venida? Que es una pregunta muy aparte de la destrucción del templo. Y después habla de la consumación de este siglo. O sea, cuando se saca las palabras del contexto, se cambia completamente el tema, el texto. Cuando Mateo está preguntando es, ¿cuándo será la consumación contemplada para que sucedan todos estos hechos? Es la traducción del griego a esa palabra. ¿Ya? Marcos y Lucas solamente preguntan por cuándo será la destrucción del templo y qué señales habrá. Mateo añadió la venida del Señor, aunque Marcos y Lucas hay en un momento de sus capítulos donde hay un quiebre que separa la destrucción del templo y lo que pasaría con la venida del Señor, que lo vamos a estar mirando. Ya miramos cómo por los falsos cristos, buscando el libertador, el pueblo de Israel, ya que no recibieron a Jesús como libertador, fueron las raíces causantes para que el templo fuera destruido, y lo hemos visto en capítulos anteriores. Vimos las guerras que sostuvo Israel y rumores de guerra y revueltas que hicieron tratando de quitarse el yugo de encima de Roma y de los pueblos vecinos. Ahora vamos a hablar de otra cosa que el Señor habló, que es la hambruna. La hambruna y la pestilencia que hubo después de que fueron encerrados dentro del mismo Jerusalén, ¿ya? Porque fueron aislados completamente cuando se comenzaron a levantar constantemente, ya los aislaron, los militarizaron, todo Jerusalén por 2 años. Y después Tito entró y una muralla se cayó, entró, tomó Jerusalén y después el templo, que es lo que ya conocemos. Pero vamos a hablar de las hambrunas y de que antes de que el Señor profetizara estos hechos, ya Moisés había hablado de ellos y Jeremías había hablado de ellos. Y aún más, hicieron un compás en la escritura el Señor, preveyendo de que si ellos se arrepentían y cambiaban, eso cesaría. Pero como no lo hicieron, entonces el Señor Jesús lo testifica como es un hecho que va a pasar. Entonces hablemos de las hambrunas. Espero que estés con tu Biblia en la mano porque es lo más importante para desarrollar estos temas. Hechos 11, del versículo 27 al 30. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. O sea, es la única parte que se escribe en Hechos
entre la cruz y la destrucción del templo que se hace esta recolecta por la hambruna que había en Jerusalén. Ya es una constancia escrita que está en la Biblia, que hace ver lo que se estaba viviendo en Jerusalén, que hemos hablado en capítulos anteriores. Pero fuera de eso, estos escritores de los que te he mencionado, ya Flavio y Tácito, hablan de que cada vez que había una guerra quedaba una hambruna, y eso no tenemos ni que imaginarlo. Mira las guerras que conocemos. Bueno, nosotros los que pertenecemos al siglo pasado y ya estamos en el 20 de este siglo y hemos escuchado, sabemos de las hambrunas y las crisis económicas que ha habido en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero en la destrucción del templo hubo mucha hambre, porque este fue situado primero por el general Vespasiano por 2 años. Este general, que después se convirtió en un César, buscaba pacíficamente la rendición. Se cree que había en aquel momento más de 1,5 millones de personas dentro de la ciudad de Jerusalén. A la muerte de Nerón, Vespasiano se convierte en César, y entonces él coloca como general a su hijo Tito, que solamente en un año entró a Jerusalén, una guerra terrible, mató una cantidad de gente impresionante. Muchos se fueron a refugiar al templo pensando que no iba a entrar allí, y pues él entró ahí y acabó con todo. Se dice que él trataba de que no destruyeran el templo, pero había tanto odio entre los romanos, soldados romanos, y todas las acechanzas que los judíos le habían hecho. Habían matado a compañías enteras mientras dormían y cosas así. Entonces, que desobedecieron a su general, como tiraban una antorcha y se incendió el templo, y después otra antorcha hasta que se quemó todo. Como el pueblo judío había sobrevivido el acorralamiento de Jerusalén por detrás de las murallas por 2 años, después que entró Tito a Jerusalén a causa de una muralla que se derrumbó, se libró una gran batalla y murieron muchos judíos, y algunos huyeron y otros se refugiaron en el templo con sus familias, pero todos murieron. Dice Josefo que la sangre bajaba por los atrios como ríos de sangre, y eso que él fue intermediario entre los romanos y los judíos para una rendición pacífica. ¿Te acuerdas que te hablaba todo el cargo que este judío fariseo tenía en Roma con el César? ¿Ya? Y le intentó muchísimas veces como mediador de que se rindieran, pero adentro la pugna por el poder y por imponer las ideas, y que esto es lo que hemos creído, y por ese tipo de cosas se mató a poca gente, porque un liderazgo tomó las causas como si fueran divinas y que Dios iba a aparecer en ese momento para socorrerlos. No fue así. 1,100,000 personas murieron. Y entonces dice él que entró varias veces al templo a hablar con el concilio, que él veía cómo se peleaban por comida esposos, padres, hijos, y aún se mataban en estados de ira por no estar de acuerdo con la rebelión que se estaba levantando, o porque no se sujetaban a hacer la rebelión que estaba planteada. También vio cómo las madres cocinaban sus propios hijos para alimentarse. Los hombres se comieron sus cintos de cuero, el hambre y las sandalias, lo que te decía en el episodio anterior, para satisfacer el hambre. Y todo esto fue profetizado 677 años antes de que fuera destruido. Ya Jeremías escribe en Lamentaciones 4, vamos a leer del 1 al 13, lo que Dios le mostró a él que le iba a pasar al pueblo. Ya, sufrimientos a causa del sitio, escribió el profeta Jeremías. Cómo se ha ennegrecido el oro. Recuerda que todo el templo era oro. Ahora por las llamas él los ve el oro negro. ¿Cómo ha cambiado el oro puro? Esparcidas están las piedras sagradas por las esquinas de todas las calles, porque el templo fue destruido y todo rodaba.
Los hijos preciados de Sión, que valían su peso en oro, gente rica, en oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, ¿ya? Obra de manos del alfarero. Aún los chacales dan las ubres y dan de mamar a sus crías, pero la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel, como las avestruces en el desierto. Ellas colocan su huevo, lo entierran, nace el polluelo, ella se desentiende del polluelo. Lo dejan a la deriva para que las fieras lo coman o que sobreviva como pueda. Dice en el versículo 4, la lengua del niño de pecho se le pega al paladar por sed. Los pequeños piden pan, pero no hay quien lo reparta. O sea, todo esto que el Señor le mostró a Jeremías son los sucesos que pasaron en esos 3 años y sobre todo en el último año, ¿ya? Los que comían manjares andan desolados por las calles, o sea, todos aquellos judíos ricos, ¿cierto? Aquellos que miraban por encima del hombro a sus demás hermanos, mira como como él los ve, andan desolados por las calles. Los que se criaron entre púrpura, lujos, abrazan estercoleros. ¿Por qué razón? Porque estaban encerrados y todo el mundo hacía sus necesidades en toda parte, hermano. Ya no había más donde. Entonces la inmundicia era terrible. De allí todas esas enfermedades que vinieron después, las pandemias que vinieron después de que ellos vivieron estando encerrados. La iniquidad. En esto sí tengo que hacer una aclaración. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es como la raíz de donde se alimenta el pecado para obrar con maldad, con impiedad y gravedad de destrucción. Es el pensamiento que el hombre tiene continuamente de mal, bien sea usando la malicia, artimañas, enredando a otros, pero siempre está buscando hacer algo para él y mal para otro, antes de que se consuma el pecado. Y sucede, dice los teólogos, por despreciar la ley de Dios, por no llenar la mente del hombre con los pensamientos de Dios, comienzan a hacer en su mente pensamientos malos. Eso lo explicó el Señor allá en Génesis 6:6, donde le dio el nombre de corazón al lugar donde el hombre piensa. De la hija de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma, que fue derribada en un instante sin que manos actuaran contra ellas. Sus consagrados eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rojizos de cuerpo que los corales, como el zafiro su apariencia. Está hablando de toda la elegancia y el poder que tenía Israel. Ahora mire cómo dice que ellos quedan más negros que el hollín su aspecto. No se les reconoce por las calles, se ha pegado su piel a sus huesos del hombre tan flaco, se le ven las costillas. Se han marchitado, se han vuelto como madera. Esto es lo que está narrando 700 y pico de años antes de que suceda, que es lo que Jesús está certificando en nuestros evangelios. Más dichosos son los que mueren a espada, que usaba Roma, espada, que los que mueren de hambre, que se consumen extenuados por falta de los frutos de los campos. Las manos de mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos, que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Esto fue lo que narró Josefo y lo que narró Tácito que esta gente hacía adentro de Jerusalén y del templo por el hambre que tenían. ¿Ya? Cocieron a sus propios hijos que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. El Señor ha cumplido su furor, ha derramado su ardiente ira y ha encendido su fuego en Sion, que ha consumido sus cimientos, o sea, la base de la construcción. Recuérdate de enfocarte que las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús fue referente al templo. ¿Ya? Solo Mateo toca cuándo será tu último, cuándo será tu regreso. Pero la base tanto de Mateo 24, Marcos 13 y 21 es la explicación de los hechos
que iban a pasar antes de la destrucción y en medio de la destrucción, que es lo que está profetizado aquí por Jeremías en Lamentaciones, ¿ya? No creyeron los reyes de la tierra a ninguno de los habitantes del mundo que pudiera entrar el adversario, el enemigo, por las puertas de Jerusalén y derribarlo. A causa de los pecados de sus profetas y de las iniquidades de sus sacerdotes, estar siempre pensando en hacer el mal, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. O sea, aquí está narrando Jeremías las causas por las cuales el templo iba a ser destruido. Jesús toma como base esto mismo y lo que escribe Moisés para hablarles a ellos ya con punto y coma que exactamente les va a pasar eso. Bien dijo el Espíritu que ellos escribieron sin saber para quién escribían, aunque anhelaban saber. Mira lo que pasó después cuando Moisés escribe. 1473 años más o 1543 con los 70. El texto habla cuando su pueblo desobedezca la palabra de su Dios, ellos recibirán castigo por ello y él usará una nación de lejos y de idioma diferente para hacerles justicia a su palabra. Dice el versículo 52. Y esta nación te pondrá sitio en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas caigan por toda tu tierra. Imagínate que lo que Nerón había hecho era inexpugnable. Tenía unas murallas, está escrito, de 9 metros de ancho. Y nadie pensaría, como lo decía Jeremías, que el mundo no se podría imaginar que eso se podría caer, ¿ya? ¿Cuáles tú confiabas caigan por toda tu tierra y te sitiarán en todas tus ciudades por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado? Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Óyeme, esto es calcado, hermano, a lo que les pasó a esta gente. El hombre que es tierno y muy delicado en medio de ti será hostil hacia su hermano, hacia la mujer que ama y hacia el resto de sus hijos que le queden. Y no dará a ninguno de ellos nada de la carne de sus hijos. Imagínate, se está comiendo su hijo y no le da a los demás hijos, ni a la esposa, ni a nadie, la quiere para él solo. De sus hijos que se comerá, ya que no le quedará nada en el asedio y en la angustia con que tus enemigos te oprimirán en todas tus ciudades. La mujer tierna y delicada en medio tuyo, que no osaría poner la planta de tu pie en tierra por ser delicada y tierna, será hostil hacia el esposo que ama, también hacia su hijo, hacia su hija, hacia la placenta que salga de su seno, y hacia los hijos que dé a luz, porque se los comerá en secreto por falta de otra cosa. Esto es cuando Jesús comienza a hablar de la abominación desoladora que va a quedar, que lo vamos a ver más adelante, pero esta es la introducción de lo que pasó ahí adentro. Cómo era de terrible lo que esta gente estaba haciendo por el hambre, por la sed, por todo lo que ellos tenían. La muralla se cayó, pues ellos comenzaban a hacer un túnel para salir discretamente por detrás, ir a conseguir víveres o escapar. Entonces se flaqueó el cimiento y se cayó la pared. Ya. En el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Cuando Jesús se refirió a esto, lo llamó dolores de parto. Y esta palabra hay que tenerla muy, pero muy en cuenta. Dolores de parto. Bueno, yo he estado en los dolores de parto que tuvo mi esposa con sus 2 hijos. No estuve en el nacimiento porque en aquel tiempo, 40 años atrás, 41 que tiene mi hijo mayor, no te permitían entrar.
pero sí sabía los dolores y los sufrimientos, los gritos que ella daba, antes de que la metieran donde ya no podía entrar. Si estos son esos dolores previos, ¿cómo será cuando venga a la luz la tribulación que se está esperando? Hmm. ¿Te puedes imaginar cuando nazca la criatura o la verdadera y terrible tribulación? Porque llegó el final de la gracia y no hay más misericordia ni perdón, pues desobedecieron o no hicieron caso al evangelio de salvación. Y añadió todavía a él que a pesar de todo esto que estaban viviendo ellos, no era el fin. ¿Eh? Tú te puedes imaginar la angustia, el sufrimiento de esta gente, el hambre, la sed, que se comían a sus hijos, se mataban entre ellos en momentos de ira, en momentos que no había entendimiento, que la razón se perdía, porque eso es lo que da los momentos terribles. Pero no es así con nosotros. Nosotros estamos cobijados bajo ese favor de Dios, que a pesar de que las cosas parezcan oscuras, que parezca que no tengamos salida, que te dijeron que no perdiste tu trabajo, no estamos en esa gran tribulación. Estamos en tiempo de gracia, y en tiempo de gracia siempre Dios tendrá una puerta. Él dijo que tendremos pruebas, pero que Él no te va a probar hasta que te mueras, que Él va a abrir una puerta. Profeta, y entonces, ¿qué hacemos con todos los cristianos que han muerto en esta crisis? Les tocaba el tiempo de partir. Ya te lo dije la vez pasada. Pero no porque Dios llamó a alguien que ya estaba preparado para este tiempo, para reunirse con Él. No quiere decir que todos vamos a correr la misma suerte. No, yo sigo creyendo y confiando de que mejor tiempo viene. Ahora mismo yo veo la evangelización mundial que está haciendo Dios solo, y veo como miles y miles de hermanos en todos los idiomas se están levantando a llevar aliento, a llevar fuerza, a llevar confianza, a llevar fe. Y me doy cuenta cómo Dios y nosotros los ministros está levantando un avivamiento tremendo en el mundo entero. Cuando todos los presidentes de todos los países lo abran, ojalá tengamos no doctrina, porque la doctrina se implanta, pero la gracia se entrega. Sí, cuando usted quiere que los demás piensen como usted piensa, usted está implantando doctrina. Se vuelve un militar, un general, y comienza a desconfiar de todo el mundo, de que le van a hacer daño. Así como todos esos religiosos estaban. Querían poder para sí. No, las cosas van a cambiar, mi hermano. Vamos a tener una iglesia más grande virtual que la que se puede congregar contigo. Pero no te preocupes, Dios te va a ayudar a través de ellos para que tú avances. Y aquel que no tiene trabajo, confía en Dios, abre tu boca. Confiesa que mejores momentos vienen. No es que lo creas, confiesa, háblalo. Si no puedes salir desde tu casa, comienza a llamar del norte, del sur, del oriente, del occidente, el talento y el don que Dios te dio, y vendrá por ese trabajo que tú haces, porque eres bueno, porque Dios te ha hecho honesto, te ha hecho puntual, disciplinado, constante, perseverante, y que confíes en Dios. Él lo va a hacer. ¿Ya? Ahora, te quiero decir, el mundo entero ha estado lleno de cristianos, y todos han pasado por grandes tribulaciones. Ninguno de los apóstoles fue enterrado con velitas, un ataúd famoso y gente reunida llorando. No, la mayoría murieron solos, crucificados, unos jalados por caballos descuartizados, otros tasajeados en la India. A otros les cortaron la cabeza, los ahorcaron, los crucificaron. Y a ellos no les dijeron que repartir el evangelio iba a ser de rosas. A nosotros es que nos ha tocado la mejor parte. Jesús dio la vida, ellos dieron la vida para que nosotros hoy
vivamos en una gracia que tenemos que aprender a vivir. En medio de la tribulación, la gracia tiene que salir a fluir. ¿Qué es la gracia, profeta? Es la confianza que tú tienes de que Dios tiene un deseo siempre de hacernos bien. Y aunque la situación es mala o difícil y los tiempos también, dice que para todos los que aman a Dios, todas las cosas Dios las usa, las opera para que te vaya bien. Así, mi hermano, que te espero el lunes para seguir con esto, ¿ya? Porque también los dos mismos hombres, Moisés y Jeremías, profetizaron el bien para no destruir el templo, pero ellos no lo quisieron. Por eso Jesús dijo que se cumpliría. Ok, mis amados, bendiciones, feliz weekend, que el Señor esté contigo, congrégate. Ah, pero profeta, que no podemos reunirnos. Sí, pero tú puedes ver a tu pastor por las páginas sociales. Ayúdale, porque él solo depende de nuestras ayudas. Sí, pero es que estoy difícil, no tengo ni para mí. Bueno, la viuda no tenía ni para comer y mandó 3 moneditas. Y el Señor dijo que era el que más daba. Es el deseo de tu corazón de ayudarle a tu pastor que ahora te necesita. Yo sé que hay por allí muchas malas imágenes, ¿ya? De gente que ha usado esto para otras cosas. Pero ayúdalo si es un hombre de Dios. Y si ha trabajado para ayudarte en tu vida, con mayor razón. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo y te veo el lunes. Amén y amén.